Dios bendiga. Continuamos con la lectura comprensiva de la primera epístola, primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2 vamos a continuar ahora. Y vamos a leer el capítulo 2 del verso 1 al verso 11. Y dice en el título, dice, Cristo nuestro abogado. Vamos a leer lo que dice. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, decir, nos estuvo hablando sobre las tinieblas, sobre la luz. Entonces nos dice ahora, fíjense, tienen que ustedes procurar no tener tinieblas, es decir, no pecar. Ahora, si ustedes han pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Es decir, tengan en cuenta que la justicia de Jesucristo sirve para que quien confiesa, es decir, para quien reconoce, quien sabe que ha pecado y va a él le ofrece perdón. Esa es su justicia, recordemos esto. A Jesucristo el justo. Bien, así funciona su justicia. Y dice en el verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, que Cristo ha puesto para perdonar los pecados de todo el mundo. Claro, es necesario que el mundo reconozca que ha pecado, que se arrepienta y que vaya a Él para que Él lo sane. Pero ya Él ha dado el primer paso. Él ha puesto sobre la mesa el perdón para todos. Y sigue diciendo el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si conocemos a Jesucristo? Si guardamos sus mandamientos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces esta lectura se utiliza para justificar el guardar cierta parte de la ley y los profetas, ciertos trozos de la ley y los profetas, partes seleccionadas, esta parte, aquella parte de la ley y los profetas que no necesariamente están alineadas con el mandamiento de Cristo, porque es que hay un mandamiento de Cristo. Cristo nos dio mandamientos, Él nos dio de su boca, de su propia palabra nos dio mandamientos. Y a esos mandamientos es que se está refiriendo aquí. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Evidentemente el amor se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque el que guarda el mandamiento de Cristo, en él el amor de Dios se va perfeccionando. Porque ¿cuál es el mandamiento de Cristo? El mandamiento de Cristo es ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Bendice a los que te maldicen. Estos son los mandamientos de Cristo. Bien, entonces seguimos y dice el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Perdonando a los que le hacían mal, bendiciendo a los que lo maldijeron, pidiendo misericordia para los que lo mataron. Así es que debe de andar. Seguimos leyendo y dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bien, hay una luz verdadera y hay una luz falsa. Hay una luz falsa que son tinieblas y hay una luz verdadera que alumbra. En los textos pasados que vimos, pudimos ver que Él nos dice, Juan nos confiesa, que Jesucristo y en Dios solo hay luz y no hay ninguna tiniebla. Pero nosotros vemos, cuando leemos muchas cosas en la misma Biblia, vemos que aparece cosas que parecen ser tinieblas en Dios. Esas cosas realmente no están representando a Dios, aunque estén allí. Lo que la verdadera esencia, la verdadera forma como es Dios, es como lo vemos en Jesucristo. Y en Él no hay tinieblas. Ese es Dios. No hay ninguna tiniebla, no hay ninguna venganza, no hay ningún rencor, no hay ninguna de esas cosas. Eso no existe de parte de Dios. El deseo de Dios es de siempre
buscar el bien para las personas y hace llover sobre justos e injustos por igual. Claro, Él nos ha ofrecido un perdón a través de su manifestación en el mundo, Jesucristo, claro que sí, y que lo va a aceptar solamente aquel que reconozca que ha pecado, como aquí mismo nos explica, pero Él lo ha servido para todos. Él no ha servido ese perdón para unos sí, para otros no, sino que para todo el mundo, como casi ahora mismo acabamos de leer, ¿verdad? Aquí mismo en el verso 2 del capítulo 2 nos dice que es por todos, también por los de todo el mundo. Es decir, Él se ha ofrecido en propiciación por los pecados de todo el mundo, no solamente de nosotros. Entonces, dice que es un nuevo mandamiento, pero no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que incluso está en la ley y los profetas, pero que es lo que viene realmente de Dios allí. Y dice, el que dice, verso 9, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano es que está en tinieblas, en aquello que no hay en Dios no hay tinieblas. Entonces, el que dice que tiene comunión con Dios, pero está en tinieblas, es decir, aborrece a su hermano, es mentiroso. En realidad todavía está en tinieblas o se miente a sí mismo. Entonces dice, verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quién? El que ama a su hermano. ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo? Que nos está diciendo aquí que es lo que va a identificar que estamos en la luz. El mandamiento de Cristo es que amemos al prójimo, que amemos al hermano. Precisamente de eso es que se está hablando. Bien. Pero el que aborrece a su hermano, verso 11, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Realmente esto sucede. Vemos cómo las tinieblas realmente ciegan los ojos del hombre. Vemos cómo las tinieblas hacen que nosotros, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, queramos buscar condenación para las personas. Queramos siempre que haya castigo, condenación, que se pague ojo por ojo, diente por diente y todas esas cosas que no son más que tinieblas. Esas cosas no vienen de Dios. Eso no es la luz. Esas son las tinieblas. Bien. Entonces, muchas veces incluso con la misma teología nos hemos dejado de hecho confundir y hemos tenido un Dios que en parte es luz y en parte es tinieblas. No, Dios es solo luz y en él no hay ninguna tiniebla. Esa es la realidad de nuestro Dios. Entonces, el que aborrece a su hermano, el que busca vengarse, el que busca retaliación por las cosas que se hacen, el que busca condenación a las personas que hacen el mal, está haciendo el trabajo, ya yo lo he dicho aquí muchas veces, del acusador de los hombres. El acusador de los hombres no es Dios, es Satanás. El que busca condenación no es Dios, es Satanás. Dios es el que se ofrece a sí mismo como propiciación por los pecados del mundo, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Satanás es el que busca condenar al mundo de todas las maneras posibles. Después de convencerle de pecar, entonces luego le busca condenar. Esa es la realidad. Y en él es donde están las sombras. En él no hay luz. En Cristo solo hay luz, pero en Satanás solo hay tinieblas. Entonces, cuando nosotros nos hemos dejado manipular del enemigo y hemos manifestado esas tinieblas, le hemos estado sirviendo a él sin darnos cuenta. Entonces, lo dejamos aquí. Seguimos en la próxima lectura a partir del verso 12. Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Chao.